Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el profesor Lunar y el día de hoy les voy a enseñar lo que es el mínimo común múltiplo y cómo calcularlo. Lo primero, antes de comenzar con el procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo, es necesario que entendamos bien lo que es el mínimo común múltiplo. Lo primero que quiero recordar es lo que es un múltiplo. Recordemos que el múltiplo de un número es lo que resulta de multiplicar ese número por cualquier otro número. Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá el número 2, los múltiplos de 2 son los que resultan de multiplicar 2 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 o por cualquier otro número. Si yo quisiera, por ejemplo, hallar los múltiplos de 2, tendría que colocar entonces multiplicar 2 por 1 sería 2, 2 por 2 sería 4, 2 por 3 sería 6, 2 por 4 sería 8, 2 por 5 sería 10 y así sucesivamente. Multiplicaría 2 por todos los números hasta el infinito y así conseguiría todos los múltiplos de 2. El mínimo común múltiplo entre dos números sería el múltiplo más pequeño que es común en ambos números. Por ejemplo, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, ¿ok? Se escribe así, MCM entre 2 y 3 significa mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Lo que voy a hacer entonces es primero escribir los múltiplos de 2. Vamos a escribir los múltiplos de 2 acá y veo que dijimos que era 2 por 1 nos da 2, 2 por 2 nos da 4, 2 por 3 nos da 6, nos da 20. Fíjate, aquí al final he calculado todos los múltiplos de 2 hasta el 20 y ahora vamos a colocar acá los múltiplos de 3. 3 por 1 nos da 3, 3 por 2 nos da 6, 3 por 3 nos da 9, 27, 3 por 10 nos da 30 y así he calculado los múltiplos de 3 hasta el 30. Por supuesto podemos seguir calculando múltiplos, pero lo vamos a dejar hasta allí. Ahora vamos a ver cuáles son los múltiplos que son comunes, es decir, que están en 2 y que están en 3. Si vemos acá, el 6 es un múltiplo que está en 2 y está en 6, entonces, y está en 3, entonces podemos decir que es un múltiplo común. También tenemos el 12, fíjense, tenemos acá el 12 y el 12 también es un múltiplo que es común entre el 2 y el 3. Ahora, el mínimo común múltiplo va a ser el múltiplo común más pequeño, es decir, aquí tenemos dos múltiplos que son comunes, pero el más pequeño es 6, entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es igual a 6. ¿Por qué? Es el múltiplo más pequeño que está en 2 y en 3. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Entonces lo que hacemos es, vamos primero a escribir los múltiplos de 3. 3 por 1 me da 3, 3 por 2 me da 6, 3 por 3 me da 9, 3 por 4 me da 12, 3. Y así he escrito entonces los múltiplos del 3 hasta el 30. ¿Ok? Ahora vamos a ver los múltiplos de 4. 4 por 1 me da 4, 4 por 2 me da 8, 4 por 3 me da 12, 4 por 4 me da 16, 4. Y así he escrito los múltiplos de 4 hasta el número 40. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los múltiplos que son comunes. Si vemos acá, tenemos que el 12 está en los múltiplos de 3 y está en los múltiplos de 4. Y también vamos a ver si hay otro por acá. Vemos que el 24 está en los múltiplos de 3 y en los múltiplos de 4. Pero el mínimo común múltiplo tiene que ser el número más pequeño que es común, ¿verdad? Vemos que aquí está el 24, aquí está el 12, pero el 12 es el más pequeño. Entonces el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. ¿Sí? ¿Está entendido? Es muy fácil, es muy fácil. Pero a todos los números no podemos calcular el mínimo común múltiplo de esta manera, con este método, porque a medida que los números se hacen más grandes, entonces se hace un poco más difícil aplicar este método. Por eso vamos a estudiar un método con el cual vamos a poder calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números, sean cuales sean. Vamos a utilizar este método para calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Y este método lo que tenemos que hacer es hacer una descomposición en factores primos de estos números, ¿ok? Recordando que los números primos son aquellos que son divisibles entre ellos mismos y entre 1. Y vamos a hacer una pequeña lista acá de los números primos, los primeros números primos, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí porque
son los más comunes, los que vamos a usar, son los que vamos a usar, ¿ok? Entonces vamos a hacer una descomposición en factores primos y lo que hacemos es que colocamos el 3 y colocamos el 4 aquí al lado y pasamos una línea, ¿bien? Y vamos a comenzar a dividir entre el primer número primo, que es 2, ¿bien? Entonces colocamos acá el 2 y vemos si el primer número se puede dividir entre 2. Como 3 no se puede dividir entre 2, lo que hacemos es que bajamos este 3 para acá abajo igualito, ¿ok? Lo bajamos. Y 4 sí se puede dividir entre 2, entonces dividimos 4 entre 2 y nos da 2 y eso lo colocamos aquí abajo, ¿bien? Ahora vemos si alguno de esos dos números se puede seguir dividiendo entre 2, que es el primer número primo. Como hay uno de ellos, en este caso el 2, que puede ser dividido entre 2, seguimos dividiendo entre 2, ¿ok? Entonces 3 lo podemos dividir entre 2, no podemos dividir 3 entre 2, entonces lo que hacemos es que lo bajamos para acá. El 2 lo dividimos entre 2, sí, entonces 2 entre 2 nos da 1 y lo colocamos acá. Cuando llegamos acá a 1 es porque hemos terminado la descomposición de ese número, ¿ok? Entonces ya no vamos a seguir trabajando con este, sino vamos a seguir trabajando con este. Vemos entonces si estos números se pueden seguir dividiendo entre 2 y obviamente no, porque 3 no se puede seguir dividiendo entre 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar a dividir entre el siguiente número primo, que es 3. Y vemos si alguno de estos números se puede dividir entre 3 y en efecto 3 se puede dividir entre 3 y colocamos acá. Entonces decimos 3 dividido entre 3 nos da 1. Y acá al llegar a 1, entonces también hemos terminado la descomposición en factores primos del 3. Y cuando tenemos 1 en ambos números es porque ya hemos terminado la descomposición de los factores primos. Ahora, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de estos números que nos quedaron acá. Todos estos números entre los cuales dividimos. Entonces acá vamos a multiplicar 2 por 2 y nos da 4. Y 4 multiplicado por 3 y nos da 12. Entonces acá el mínimo común múltiplo va a ser 12 entre, ¿ok? Sencillito, hacemos la descomposición en factores primos y una vez que hemos terminado, sabemos que hemos terminado porque nos da 1 en ambos números, lo que hacemos es multiplicar todos los números que nos quedaron de este lado y ese va a ser el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 12 y 8. Lo que hacemos es que colocamos acá 12 y 8 y trazamos una línea. Comenzamos a dividir entonces entre el primer número primo, que es 2, ¿ok? Vemos por supuesto si alguno de ellos se puede dividir entre 2 y vemos que ambos se pueden dividir entre 2, por eso colocamos el 2 acá. Entonces dividimos 12 dividido entre 2 nos da 6, lo colocamos acá abajo, ¿ok? 8 dividido entre 2 nos da 4 y lo colocamos acá abajo. Bien, ahora vemos si alguno de estos números se puede seguir dividiendo entre 2 y vemos que sí, ambos se pueden seguir dividiendo entre 2, entonces seguimos dividiendo entre 2, ¿ok? Entonces vemos 6 entre 2 nos da 3, lo colocamos acá abajo, y 4 entre 2 nos da 2, lo colocamos acá abajo. Vemos si alguno de esos números se puede seguir dividiendo entre 2 y vemos que el 2 se puede seguir dividiendo entre 2, por lo tanto podemos seguir con 2. Entonces vemos 3 se puede dividir entre 2, no se puede dividir entre 2, entonces ¿qué hacemos? Que bajamos el 3 para acá, igualito. 2 se puede dividir entre 2, sí, y nos da 1, lo colocamos acá. Y cuando llegamos a 1 sabemos que hemos terminado la descomposición de ese 8. Entonces vamos a seguir trabajando con el otro número. Ahora, el otro número que nos queda aquí es 3 y 3 no se puede dividir entre 2, entonces pasamos a dividir entre el siguiente número primo, que es 3, ¿ok? Entonces acá colocamos 3 dividido entre 3 nos da 1 y hemos terminado la descomposición en factores primos porque vemos que nos dio 1 en ambos números, ¿ok? El mínimo común múltiplo entonces va a ser la multiplicación de todos estos números que nos quedaron acá de este lado. Vamos a multiplicar 2 por 2 y nos da 4, 4 multiplicado por 2 nos da 8 y 8 multiplicado por 3 nos da 24, ¿ok? Entonces el mínimo común múltiplo entre 12 y 8 es 24. Ahora vamos a ver un ejemplo con tres números, ¿ves? Tenemos 12, 8 y 6. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre ellos. Entonces colocamos igual el 12, colocamos el 8 y colocamos el 6 y trazamos una línea. ¿Bien? Ok, vamos a comenzar entonces dividiendo entre el primer número primo, que es 2, ¿ok? Entonces comenzamos, dividimos cada uno de ellos entre 2, 12 entre 2 nos da 6, lo colocamos aquí abajo, 8 dividido entre 2 nos da 4 y lo colocamos acá abajo, y 6 dividido entre 2 nos da 3, lo colocamos acá abajo. Lo siguiente es ver si alguno de esos números, alguno de esos tres números se puede seguir dividiendo entre 2, y en efecto si hay algunos números que se pueden seguir dividiendo entre 2, entonces continuamos con 2. 6 dividido entre 2 nos da 3,
4 dividido entre 2 nos da 2. Y 3 no se puede dividir entre 2, por lo tanto lo bajamos. ¿Ok? Lo que hacemos es bajar. Pues vemos ahora si alguno de esos números se puede seguir dividiendo entre 2. Y en efecto hay uno de ellos que se puede seguir dividiendo entre 2. Entonces seguimos trabajando con 2. 3 entre 2 no se puede, entonces bajamos el 3 para acá. 2 entre 2 nos da 1. ¿Ok? Y aquí sabemos que hemos terminado con el 8. 3 entre 2 no se puede, entonces lo bajamos para acá. ¿Ok? Ahora vemos si alguno de esos se puede seguir dividiendo entre 2, entonces no hay ninguno de estos que se pueda seguir dividiendo entre 2. Pasamos entonces a dividir entre el siguiente número primo, que es 3. Y acá tenemos que 3 dividido entre 3 nos da 1. Y aquí hemos terminado entonces con el 12. Y el otro número que nos queda acá es el 3. 3 dividido entre 3 nos da 1 también. Y hemos terminado también con el 6. Cuando vemos que en los tres números nos dio 1, es porque hemos terminado la descomposición en factores primos y ya podemos calcular el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser igual a la multiplicación de todos estos números que tenemos acá. Entonces 2 multiplicado por 2 nos da 4, 4 multiplicado por 2 nos da 8 y 8 multiplicado por 3 nos da 24. Entonces acá nos da que el mínimo común múltiplo entre estos tres números, 8, 12 y 6, es 24. Bueno, acá te voy a dejar dos ejercicios para que tú los realices. Vas a calcular el mínimo común múltiplo entre 15 y 20 y el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 10. Entonces lo que vamos a hacer es que vas a pausar el video en este momento, vas a tratar de resolver los ejercicios y una vez que lo hayas hecho, puedes seguir viendo el video para que veas las respuestas. Entonces lo que vamos a hacer es que pauses el video en este momento, ya que las respuestas van a aparecer justo ahora. Entonces por acá tenemos el mínimo común múltiplo entre 15 y 20, pues hacemos la descomposición en factores primos, aquí ponemos el 15, el 20, comenzamos a dividir entre el primer número primo que es 2, al dividir 15 entre 2 no se puede, entonces lo bajamos, 20 entre 2 nos da 10, lo colocamos acá, como hay algunos de estos que se pueden seguir dividiendo entre 2, pues seguimos dividiendo entre 2, entonces 15 no se puede dividir entre 2, lo bajamos, 10 se puede dividir entre 2 y nos da 5, ¿ok? Ahora, como ninguno de estos números se puede seguir dividiendo entre 2, pasamos al siguiente número primo que es 3 y vemos entonces que 15 dividido entre 3 nos da 5. Como 5 no podemos dividirlo entre 3, lo que hacemos es bajarlo. ¿Ok? Y ahora vemos si alguno de estos números se puede seguir dividiendo entre 3. No. Entonces colocamos el siguiente número primo que es 5. Dividimos 5 entre 5 nos dio 1 y 5 entre 5 nos dio 1. Como hemos obtenido 1 en ambos números, ya hemos terminado entonces la descomposición. Cuando determinamos la descomposición, lo que hacemos es multiplicar entonces los números que nos quedaron de este lado para determinar el mínimo común múltiplo. 2 por 2 nos dio 4, 4 por 3 nos dio 12 y 12 por 5 nos da 60. Entonces el mínimo común múltiplo entre 15 y 20 es 60. Por acá entonces tenemos el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 10. Lo colocamos acá, pasamos una línea, comenzamos a dividir entre el primer número primo que es 2. Entonces 2 entre 2 nos dio 1, ya hemos terminado con el 1. 4 entre 2 nos da 2 y 10 entre 2 nos da 5. ¿Ok? Vemos aquí si alguno de estos números se puede seguir dividiendo entre 2, entonces sí, seguimos trabajando con el 2. 2 dividido entre 2 nos dio 1, 5 entre 2 no se puede, entonces lo que hacemos es bajarlo. ¿Ok? Ahora acá ya hemos terminado con el 2 y con el 4. El 5 no lo podemos seguir dividiendo entre 2, pasamos al siguiente número primo que es 3. Tampoco se puede seguir dividiendo entre 3, entonces pasamos al siguiente número que es 5. El mismo 5. 5 dividido entre 5 nos dio 1. Al ver que ya tenemos 1 en los tres números, podemos entonces hacer la multiplicación de los números que nos quedaron en este lado para calcular el mínimo común múltiplo. 2 por 2 nos dio 4 y 4 por 5 nos dio 20. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 10 es 20. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan resuelto los ejercicios bien y si no, bueno, a seguir practicando mucho. Bueno, les voy a dejar por acá un video que seguramente también va a ser de mucha utilidad para ustedes. Espero que lo aprovechen. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir recibiendo los nuevos videos.